Gracias, presidente. Verdaderamente es difícil ahondar en la descripción de un contenido que ya ha sido ampliamente descrito por las personas que me han antecedido en el uso de la palabra. Sin embargo, yo sí creo que es importante hacer algunos acentos dentro de todo este cúmulo de decisiones que estamos tomando hoy y que nada más y nada menos cambian la regla fundamental de organización de nuestro país, la Constitución Nacional. Lo primero que yo quiero insistir es lo siguiente para aquellos que dicen que esta reforma constitucional va orientada a satisfacer la galería. Yo no sé si es que estas personas que afirman eso a menudo confunden galería con ciudadanía y confunden también opinión pública con opinión publicada y no se dan cuenta que lo que requiere el país, la opinión pública y la ciudadanía es precisamente medidas concretas y contundentes desde el Congreso para que el Congreso asuma su responsabilidad institucional. Yo aquí creo que la reforma política no solamente no basta porque no modifica todos los asuntos que tienen que ver con la estructuración del sistema político y electoral colombiano. Todos aquellos temas que aquí se han mencionado, democratización, lista única, voto preferente, eliminarlo, etcétera. Sino porque a partir de este acto de contrición que hace el Congreso en relación con las sanciones que se impone, también tiene que partir la reflexión de otras instituciones que tienen también una responsabilidad profunda en la amplia crisis por la que atraviesa Colombia en relación con este tema de miembros de la política, no solamente del Congreso, sino de las autoridades locales y departamentales involucradas en el tema de la mafia, el paramilitarismo y la guerrilla. A mí me parece que este tema es de vital importancia porque el Congreso, si bien no es el único, sí debe ser el primero en dar ese ejemplo para su reconstrucción, para dar un aire nuevo y, como dije hace un segundo, para satisfacer no a la opinión publicada ni a la galería, sino a la ciudadanía y a la opinión pública. Y por eso solamente quiero resaltar algunas de las sanciones que se establecen en este acto legislativo que a mí no me parecen sanciones que sean poca cosa. El primer objetivo de esta reforma no solamente era modificar algunas consideraciones de nuestro sistema político y electoral, sino responsabilizar a los partidos. La manera de fortalecer a los partidos no es simplemente volviendo más gravosas las causales para el retiro de sus miembros, estableciendo disciplina para perros o de cualquier otra naturaleza, dotándolos de más recursos y más instrumentos, sino también de hacerlos mucho más responsables. Y más responsables significa hacerlos más responsables por sus actos. Y más responsables por sus actos significa hacerlos responsables por los avales que otorgan y por sus respectivas consecuencias. Esto es, hacerlos responsables por la curul que se elige con una persona que termina condenada por sus relaciones con el paramilitarismo, la guerrilla o el narcotráfico, devolver sus recursos, restar los votos que le sirvieron para ampliar el número de curules, etcétera. Y por eso la consecuencia de esta reforma que se establece en el día de hoy y que espero que sea votada afirmativamente tiene una importancia vital para nuestra democracia. No solamente desde la coyuntura actual, sino lo que ha de venir por no cuidarse en ese tema. Es decir, que va a ser por primera vez importante en este país verificar la calidad y la probidad de las personas que los partidos avalan antes que su capacidad para recolectar y recoger votos. Esto vale la pena mencionar. Y el segundo tema que yo creo que tiene una amplia difusión, pero también un amplio sentido de responsabilidad es el de la devolución de los dineros. Es al partido político al que se le establece la financiación estatal, no a los candidatos. Y me sorprende también cómo, inclusive en relación con estos temas, por 200, 300 o 400 millones, según el caso, hay partidos políticos que no están hoy dispuestos a establecer ese tipo de responsabilidad. Faltaba más que quitáramos el umbral, que quitáramos la curul, que rebajáramos los votos, pero nos quedáramos con la plata.
esa plática que los colombianos pagan en impuestos y que se remite a los partidos políticos para su fortalecimiento, no puede ser plata que contribuya luego a la financiación de campañas de personas que terminen condenadas por sus nexos ilegales. Y por eso la responsabilidad de regresar esos recursos cuanto antes al erario público y de manera inmediata. Siempre el erario es público, ¿no? Redundancia. Esta reforma tiene una importancia adicional, y es que no solamente no es una reforma para la ganadería, sino es una reforma que tiene amplia convicción dentro de los miembros del Congreso de la República. Aquí no hay nadie que esté obrando y que vaya a votar hoy a los artículos que se proponen y a sus reformas en virtud del miedo que le produce tomar una decisión, sino por la convicción profunda que tiene de que hoy la situación no es una situación virtual, sino es una situación real, en la que se requieren decisiones reales y no virtuales. 51 parlamentarios investigados no es un asunto de poca monta, no es un asunto que se pueda dejar para el 2010, no es un asunto que se pueda dejar para una reforma constitucional o para una asamblea nacional constituyente que se convocará quién sabe cuándo. Este Congreso tiene que ser responsable de la reforma de la Constitución hoy y hasta el 2010, porque para eso fue elegido este Congreso de la República. Este Congreso tiene que tener la serenidad y la responsabilidad de ser capaz de tramitar ese tipo de reformas y hacerlo sin cálculo político. Y en esto quiero hacer énfasis en una cosa que me parece de la mayor importancia. Si hay alguien que corre peligro en virtud de las actuales circunstancias de parlamentarios investigados hoy, es la coalición de gobierno, quien estaría hoy en alguna posibilidad remota o cercana de perder unas mayorías amplias y cómodas. Los que están hoy en minoría no tienen nada que perder con este tema de la silla vacía. Y la coalición de gobierno lo está haciendo, repito, sin cálculo político, pero con cálculo de responsabilidad sobre el futuro de nuestro país. Y ahí radica también la importancia de sacar adelante esta reforma en el día de hoy. Esta reforma en el día de hoy, reitero, es apenas el primer paso, pero un paso muy importante para abrir espacio en el futuro, ojalá muy pronto, de una nueva reforma constitucional que aclare los demás asuntos que ya han sido mencionados. Por último, reitero los anuncios de Carlos Enrique Soto, mi colega del partido de la U, con quien compartimos esta ponencia. Y es que creemos, y de esa manera lo hemos dejado claro en las reuniones de ponentes, y lo hicimos esta mañana tras la decisión del partido, que nos parece excesivo el 30% para la recolección de firmas de candidatos ciudadanos, para el derecho de postulación. Creemos que ese porcentaje debe ser reducido y para eso el doctor Soto ha dejado ya la constancia respectiva que será debatida en la plenaria. Y por último, un tema que a mí me parece importante resaltar. En las discusiones iniciales sobre las sanciones, se había establecido que la pérdida de personería jurídica operaría cuando un partido político tuviese condenados por estos delitos hasta el 50% en Senado o Cámara de Representantes. El acuerdo de ponentes con el que nosotros manifestamos nuestro inicio de discrepancia involucraba que no se retomara la fórmula en el proyecto que presentó el gobierno en primera instancia hace más de un año. Y el gobierno nacional ha sido fundamental, vale la pena decirlo, para llegar a los acuerdos en algunos de los temas más álgidos. Lo importante sería hoy también salir de la votación de esta reforma constitucional con el compromiso de los partidos políticos y del gobierno nacional, para que antes de arrancar el 20 de julio, la siguiente legislatura, nos pusiésemos a trabajar en todos aquellos temas como financiación, listas cerradas, democratización de partidos, reforma del sistema electoral, etcétera, en donde es claro que existe una coincidencia también de manera suprapartidista para llegar a una reforma integral. Por ahora, esta reforma es importante y no podemos defraudar ni a la ciudadanía ni a la opinión pública en sacarla adelante. Gracias, presidente.
Gracias a usted, doctor Nicolás. Sí hay, según me informa, hay un partido que tiene la mitad de sus miembros investigados en este proceso. Tiene el uso de la palabra el doctor Tarquino Pacheco. Gracias, presidente. Señor ministro, honorables compañeros.